Buenos días, gente, ¿cómo están? Hoy tengo ganas de hablarle de quien fuera el precursor en origen de la unidad europea, pero no de la unidad europea que conocemos ahora, de esta unidad comercial actual. Obviamente que tiene algunos añitos, pero que con el correr del tiempo se está empezando como a desmenuzar. Vamos a hablar de la unidad europea, pero de unos añitos atrás. Dice que este hombre era físicamente grande, creó un imperio grande y más grande aún lo hizo la historia. El año 800, precisamente en el día de Navidad, el Papa León III coronaba en Roma a Carlomagno, rey de los francos y los lombardos como emperador. Se reconstituía así el imperio de Occidente. Carlos I, llamado Carlomagno, con sus conquistas animadas por un espíritu religioso y civilizador, sentaba así las bases de lo que luego se llamaría el Imperio Romano Germánico. Fíjense ustedes que acá la iglesia ya comienza a ungir y a titular lo que a posteriori nosotros vamos a darnos cuenta que se convierte en un imperio que trasciende los gobiernos, que trasciende los países, que trasciende las épocas, hasta lo que vemos hoy en día. Es el gobierno más grande del mundo, es el mayor del mundo, y tiene un jefe de Estado que es el Papa. Pero volvamos a Carlomagno. Carlos era hijo del rey de los francos, Pipino el Breve, quien a su muerte había dividido sus estados entre sus hijos, Carlos y Carlomán. Muerto o sea, el padre, en el año 771, Carlos se convirtió en el señor de todos los estados, de cuya expansión hacia el este comenzó a ocuparse muy pronto y con notable éxito. Así ocupó Sajonia, evangelizando pueblos, y luego acudió a combatir a los lombardos que dominaban todo el norte de Italia y amenazaban seriamente al Papa. Fíjense que es la fuerza de choque de la iglesia. Ya estamos hablando de el brazo armado, quien sale en defensa de la iglesia. Después tendríamos que hacer algún videíto para conocer un poquitito la historia de León III, que fue el papa que nombró a Carlomagno, qué intereses comunes había, cuál era la realidad de la iglesia en aquella época. Todo esto estaba sucediendo en el norte de Italia. Derrotó a los lombardos en Pavía y fue nombrado el rey, con lo que desde entonces pudo gobernar en Italia con una política franco-pontificia. El gobierno francés por un lado y el gobierno local representado por el Papa. Ahora, hay una fuerza con la que históricamente todos los europeos tuvieron choque y no pudieron de ninguna manera lograr empujarlos y sacarlos hasta que ellos quisieron. 500 años de dominación sobre el Mediterráneo. ¿Quiénes eran? Los musulmanes. Entonces teníamos de un lado el papado y del otro lado los musulmanes, que estaban en España, en la zona de Pamplona y Zaragoza. Y a Carlomagno se le hizo difícil entrar en España con sus guerreros franceses. Entonces, en una caída muy fuerte, sufrió una baja muy grande a la retaguardia
de su ejército en una retirada. Carlomagno desistió ya de recuperar España para su imperio y estableció una frontera con los árabes que recibió el nombre de la Marca Hispánica. Se resignó, no se animó. Al margen de su labor militar y política, hay que otorgar a Carlomagno el mérito de su esfuerzo por fomentar en sus dominios una sólida obra cultural. Su corte, establecida en Aquisgrán, fue un importante centro de irradiación de la cultura y el pensamiento. Se desarrolló notablemente la enseñanza, especialmente a través de la fundación de monasterios que recogieron y divulgaron el saber de la época. Después hablaremos de copistas de la Edad Media, para que veamos que esto, que se habla con tanta dulzura, no era realmente así. Este renacimiento carolingio que se da en aquella época es más o menos lo que nosotros conocimos en el nombre de la rosa. Cuando vemos, inclusive se logra darle el detalle de la oscuridad de la época. Y la oscuridad venía de la mano de la ignorancia. Un pueblo que no tenía acceso a la cultura, a la educación, era un pueblo maleable, manejable, y un pueblo asustadizo. Por un lado tenemos un gobierno con una jerarquía bien marcada, con gobiernos descentralizados, que eran los llamados feudales, y por el otro lado tenemos al papado, con esa omnipresencia religiosa. No necesitaba estar presente el Papa en determinados lugares, porque ya estaba presente su Dios omnipresente. Entonces a la oscuridad se le sumaban más tinieblas. Por eso es que tengo ese prurito a la hora de hablar de un crecimiento cultural. El crecimiento cultural se da cuando se puede llegar hasta el último rincón de una nación con alfabetización, con acceso a la cultura, con acceso a la música, con acceso a determinadas cuestiones culturales que hacen, más allá de lo tradicionalista de una región en particular, el acceso al conocimiento en general. La figura de Carlomagno fue engrandecida tras su muerte, que ocurrió en el año 814. ¿Por qué sucedió esto? Y porque la mayoría de su obra, todo este adelanto que hizo en Europa, comenzó a diluirse tras su muerte. Pero hay una leyenda que dice que en el año 1000 el sepulcro de Carlomagno fue abierto y su cuerpo apareció incorrupto y sentado en su trono. Todo esto fue suficiente como para que el antipapa Pascual III, haciendo caso a quienes rendían culto a la memoria del emperador, lo canonizara en el año 1165. Fíjense cuáles son los héroes que tenemos canonizados. Bueno, en algún otro momento vamos a seguir estudiando un poquito. Me interesaría buscar ahora material sobre León III, quien fue el que ungió a Carlomagno. Cuando tengamos esa información vamos a hacer otro audio, y en ese audio vamos a explayarnos un poquitito más. Hasta aquí fue un breve repaso de lo que fue la vida, una pincelada por la vida de Carlomagno, como para tener referencias. Son nombres que en algún momento de nuestra vida los hemos escuchado, pero no conocemos en detalle qué fue lo que hicieron.
y en 10 minutos acá te lo contamos. Gracias y hasta un próximo audio.